En los abismos silenciosos donde nace la noche y la consciencia se enciende como una chispa que ilumina lo invisible, habita el verdadero poder de Escorpio. Un poder que rara vez se reconoce, porque no se manifiesta en el estruendo ni en la conquista visible, sino en la profundidad silenciosa de la elección, en la alquimia interna que decide transformar la herida en sabiduría y la sombra en visión. Escorpio porta un fuego subterráneo que no necesita permiso para arder, su poder no depende del aplauso del mundo, sino del instante en que, frente al caos o la pérdida, elige no caer en la reacción instintiva, sino responder con conciencia. Esa capacidad de elegir, cuando todo parece determinado por el miedo, el pasado o la costumbre, es el sello de su grandeza oculta. En esa elección nace su libertad más alta, la que no consiste en escapar del destino, sino en dirigirlo desde dentro. Mientras otros buscan controlar el mundo externo, Escorpio posee el don de dominar sus propias corrientes internas. Sabe, aunque a veces lo olvida, que lo que decide atender se convierte en su universo. Su atención es un rayo concentrado capaz de disolver ilusiones y de revelar la esencia de las cosas. Allí donde coloca su mirada, algo despierta o muere, porque su observación no es pasiva, es fuego que penetra y renueva. En su forma más pura, su atención puede redimir un alma, cambiar el curso de una historia, o abrir una senda nueva donde antes solo había ruinas. Pero cuando la dispersa o la entrega a lo que no la merece, ese mismo poder se vuelve tormenta interna, lucha entre lo que es y lo que teme ser. La verdadera maestría de Escorpio consiste en recordar que lo que alimenta con su energía florece, y lo que ignora o suelta, se desvanece sin resistencia. En su mente habita una fuerza creadora que pocas veces se reconoce. La imaginación escorpiana no es fantasía evasiva, sino herramienta mágica que moldea realidades. Todo lo que ha existido alguna vez en su vida, sus pasiones, sus logros, sus batallas, comenzó como una imagen ardiente en su interior. Su mente es un templo de gestación, un crisol en el que lo invisible toma forma y lo imposible adquiere consistencia. Pero este poder requiere pureza de intención. Si imagina desde el miedo, engendra sombras; si imagina desde la fe en su propia capacidad, convoca milagros. Escorpio no solo sueña con mundos, los construye, a veces sin saberlo, con la intensidad de su deseo y la precisión de su voluntad. Cada pensamiento sostenido con convicción se convierte en una semilla de destino, y cada emoción profunda es un conjuro silencioso que atrae o disuelve realidades. Hay, además, una influencia sutil que irradia desde su mera presencia. Escorpio no necesita hablar para transformar el ambiente, su energía basta. Su mirada puede revelar lo que los demás esconden, su silencio puede inspirar respeto o introspección, y su sinceridad emocional tiene el poder de despertar en otros el deseo de ser auténticos. Posee una vibración que atraviesa las máscaras y toca el núcleo de los demás, no con juicio, sino con la comprensión de quien ha caminado por sus propias sombras. Es un espejo que no engaña, un faro que muestra la verdad incluso cuando nadie quiere verla. Y aunque a menudo no sea consciente de ello, sus gestos más pequeños pueden encender luces en los corazones de quienes lo rodean. Un acto de compasión suyo puede sanar culpas antiguas, una palabra suya puede cambiar la dirección de una vida. Su poder no es el de dominar, sino el de transformar. Es la energía de quien ha conocido la muerte en todas sus formas y ha aprendido que la destrucción no es el fin, sino la puerta hacia lo eterno. Cada vez que Escorpio cae, renace con una comprensión más amplia de sí mismo. Su aparente oscuridad es solo la profundidad necesaria para alumbrar una luz más fuerte. Su alma no busca la comodidad, sino la verdad, y por eso su camino está hecho de metamorfosis. Lo que otros temen perder, él lo entrega para volverse más libre. Lo que otros llaman crisis, él lo convierte en iniciación. Y lo que el mundo considera debilidad, él lo transforma en fuente de poder interior. En el silencio entre un pensamiento y otro, en el instante previo a reaccionar, Escorpio guarda su cetro invisible. Es el poder de elegir conscientemente, de dirigir su atención como un rayo creador, de imaginar sin límites y de influir con su sola existencia. Ningún enemigo externo puede arrebatarle lo que surge de ese centro interno. Cuando lo recuerda, se convierte en alquimista del alma, maestro del cambio, creador de destino. Todo lo que necesita para mover mundos está ya en su interior, la mirada que ve lo oculto, el corazón que no teme el fuego, la mente que puede reconstruir el universo desde las cenizas. Ese es el poder que Escorpio no siempre sabe que posee, pero que lo acompaña como una corriente eterna bajo cada experiencia.
Es el poder de ser consciencia en movimiento, de elegir con sabiduría lo que alimenta su vida, de imaginar con fe lo que desea traer al mundo y de irradiar, sin esfuerzo, una fuerza que transforma todo lo que toca. Y cuando finalmente lo reconoce, cuando entiende que no necesita buscar fuera lo que siempre ha estado dentro, se alza como un guardián del misterio, un alma invencible que, con su sola presencia, recuerda a la humanidad que la verdadera magia es vivir con plena consciencia. Existe en Escorpio una corriente de poder ancestral que no se mide por la fuerza física ni por la magnitud de los logros visibles, sino por la profundidad del alma capaz de sostener su propia intensidad sin fragmentarse. Ese poder desconocido surge del contacto con lo invisible, de la afinidad natural con los reinos donde la energía se mueve antes de volverse forma. En su interior habita un puente entre mundos, la materia y el espíritu, la vida y la muerte, la destrucción y la creación. Cuando Escorpio aprende a permanecer en ese punto intermedio sin huir ni aferrarse, se convierte en canal de una sabiduría que no pertenece al tiempo. Es el signo que comprende el lenguaje de lo que muere para volver a nacer, el guardián del misterio que sabe que la verdadera fortaleza no consiste en vencer, sino en renacer una y otra vez sin perder la esencia. En su aparente silencio se esconde una fuerza psíquica capaz de transformar los acontecimientos. Escorpio vibra en una frecuencia que se adelanta a los hechos, percibe el movimiento oculto de las energías antes de que se manifiesten, y por eso su intuición puede parecer sobrenatural. Este poder es el resultado de su conexión con los planos profundos del inconsciente colectivo, de su habilidad para leer símbolos, gestos, silencios, presencias. No necesita explicaciones racionales porque siente las verdades antes de que sean pronunciadas. Cuando confía en esa percepción y la une a la serenidad interior, su vida se convierte en un flujo guiado por una inteligencia superior que lo conduce hacia donde su alma debe ir. Pero cuando duda de ese instinto o lo bloquea con miedo, se desconecta de la corriente que podría elevarlo y se sumerge en la confusión de las apariencias. Su poder oculto reside en escuchar sin mente, en sentir sin necesidad de comprenderlo todo, en saber que su percepción penetra lo que otros ni siquiera alcanzan a imaginar. El magnetismo de Escorpio es otro aspecto poco comprendido de su fuerza. No se trata únicamente de atracción física o emocional, sino de una irradiación energética que influye en las vibraciones de los demás. Su presencia puede alterar los estados internos de quienes lo rodean, despertar emociones dormidas, remover memorias y provocar cambios sutiles pero profundos. Esta capacidad de mover energía con la sola intensidad de su ser proviene de su regente, Plutón, el planeta de la transmutación. Donde Escorpio está, la energía se acelera, la verdad se revela, y las máscaras caen. Es un catalizador de transformación, consciente o no de ello. Por eso la vida lo sitúa a menudo en escenarios donde las cosas deben cambiar radicalmente, donde su influencia actúa como chispa que enciende procesos inevitables. Su misión no es siempre ser comprendido, sino provocar el despertar de lo auténtico, incluso si eso implica ser la tormenta que precede a la calma. Existe también un poder de resiliencia tan vasto que ninguna oscuridad puede extinguirlo. Escorpio es el signo que más veces muere simbólicamente y más veces resucita. Cada pérdida, cada traición, cada crisis es para él una iniciación. Su alma está diseñada para soportar el descenso y hallar en la profundidad lo que otros no soportarían ver. En esa capacidad de sumergirse en el dolor sin perder la dirección se encuentra su inmortalidad interior. No hay noche que no atraviese, ni sombra que no se atreva a explorar. Su aparente dureza no es frialdad, sino armadura de quien ha aprendido que la sensibilidad sin fuerza puede ser destruida. Pero cuando esa fuerza se une a la ternura, se convierte en compasión invencible, en una luz que no juzga porque ha conocido todas las tinieblas. Este poder sanador es su don más elevado, transformar el sufrimiento en comprensión y ofrecer a otros la certeza de que todo lo que duele puede redimirse. Hay en Escorpio una maestría natural en el arte del desapego. Aunque parezca apasionado hasta el extremo, en su núcleo más sabio sabe que nada le pertenece verdaderamente. Lo que ama intensamente, lo suelta cuando la vida se lo exige, porque comprende que la posesión detiene la evolución. Su lección más alta es aprender a amar sin controlar, a entregarse sin perder su centro, a fluir sin desintegrarse. Cuando alcanza ese punto de madurez, su energía se vuelve pura alquimia espiritual. Lo que toca se transforma sin esfuerzo, lo que desea se manifiesta sin lucha, porque su voluntad ya no nace del ego, sino del alma que ha aprendido a rendirse ante lo esencial. En su relación con el tiempo, Escorpio posee un poder misterioso. Su percepción no es lineal, siente el pasado y el futuro como presencias simultáneas.
Esta visión cíclica le permite detectar patrones repetidos, karmas no resueltos, energías que deben cerrarse para que algo nuevo surja. Su poder de regeneración no solo opera en sí mismo, sino en los linajes, las memorias familiares, las historias colectivas. Es el signo que limpia la herencia de lo no dicho, que purifica la sombra ancestral y libera el poder oculto en ella. En cada escorpiano hay un sanador interdimensional que, al sanar su propia historia, libera a generaciones enteras de la prisión del dolor inconsciente. El silencio interior es otra de sus armas secretas. En ese espacio donde el ruido del mundo no penetra, Escorpio puede escuchar la voz de su alma y acceder a la sabiduría que no se enseña en ningún lugar. Su poder no proviene de hablar mucho, sino de saber cuándo hablar y cuándo callar. En el silencio es capaz de regenerar su energía, de recargarse, de volver a su centro. Ese silencio es su templo, el lugar donde se encuentra con el poder invisible que sostiene todo. Allí comprende que el control que tanto buscaba en el exterior solo existe en el dominio interior de su propia vibración. En lo más elevado de su evolución, Escorpio se convierte en un maestro de la transmutación energética. Aprende a mover las corrientes internas de ira, deseo o miedo y transformarlas en visión, propósito y amor inquebrantable. Su fuego ya no quema, ilumina, su intensidad ya no destruye, purifica, su voluntad ya no impone, guía. Su poder se vuelve sagrado porque lo pone al servicio de la conciencia, y entonces se convierte en el símbolo viviente de la resurrección eterna. El poder que Escorpio no sabe que posee es el de unir lo que parece opuesto, reconciliar lo que está dividido, sanar lo que el mundo da por perdido. Es el poder del alma que no teme mirar la verdad desnuda, que camina entre la luz y la sombra sin perder su propósito, que ama incluso cuando todo parece arder. En su interior late la promesa de la eternidad, nada se pierde, todo se transforma. Y mientras siga recordando que su fuego no está hecho para consumir, sino para renacer, seguirá siendo el guardián del misterio, el arquitecto invisible del destino y el alma inmortal que recuerda al universo su propio poder de crear, destruir y volver a crear sin fin. El poder desconocido de Escorpio también se manifiesta en su vínculo con el misterio del tiempo interior, con esa dimensión donde los procesos invisibles de la vida encuentran su curso natural. En su esencia late una comprensión intuitiva de que todo germina en la oscuridad antes de florecer, y que la gestación silenciosa es tan importante como el instante de la revelación. Escorpio encarna la paciencia de lo inevitable, el entendimiento de que la transformación verdadera no se apura, sino que se cocina en el fuego lento del alma. En ese proceso de maduración, su energía aprende a sostener el vacío, a no temer los espacios donde nada parece suceder, porque intuye que allí se está forjando la verdadera alquimia del renacimiento. Su poder se vuelve entonces el de la presencia en lo incierto, la capacidad de permanecer firme en la noche mientras otros se desesperan por no ver la luz. La energía escorpiana posee también una conexión profunda con el magnetismo terrestre y cósmico. Su campo energético es tan intenso que capta los ritmos ocultos de la naturaleza, los impulsos del cosmos que los sentidos humanos no perciben. Esta sensibilidad le otorga una afinidad con los ciclos lunares, las mareas, los cambios sutiles en la atmósfera y las vibraciones emocionales colectivas. En él, la tierra y el cielo dialogan, y esa sintonía lo convierte en un puente viviente entre la materia y el espíritu. Cuando actúa desde la armonía interna, su energía equilibra ambientes, purifica espacios y restablece el flujo natural donde antes había estancamiento. Su poder invisible es una corriente magnética que restaura el orden universal, una fuerza silenciosa que devuelve a la vida lo que ha sido corrompido o detenido. En el plano emocional, su poder oculto radica en su capacidad de contener lo incontenible. Escorpio puede abrazar emociones que otros reprimirían o negarían, puede sostener el dolor propio y ajeno sin huir ni rendirse. Su alma ha aprendido que la emoción no es debilidad, sino una llave hacia la transformación. Cuando se permite sentir completamente, sin juzgar ni rechazar, las emociones se vuelven energía pura que puede ser redirigida hacia la creación, la inspiración y la sanación. De esa alquimia nace su magnetismo curativo, el arte de transformar lo denso en liviano, lo trágico en sabiduría. Su profundidad emocional es un océano que no ahoga, sino que libera, porque en él todo lo que ha sido reprimido encuentra el permiso para disolverse. El misterio de Escorpio se amplía cuando se comprende su relación con el poder invisible de la palabra no dicha. Cada pensamiento, cada emoción, cada intención que emite tiene una resonancia energética que viaja más allá de lo visible. Su verbo, cuando nace de la verdad interior, tiene la capacidad de sellar pactos energéticos, de manifestar lo que aún no existe, de llamar hacia realidades latentes.
Cuando pronuncia desde la pureza de su propósito, su palabra no solo comunica, crea. Pero su verdadero poder no reside únicamente en lo que dice, sino también en su silencio, que actúa como espejo del alma de los demás, obligando a mirar dentro. Su energía no discute, revela. No impone, transforma. No persuade, magnetiza. En la dimensión espiritual, el poder que Escorpio desconoce es su afinidad con el descenso sagrado. Su alma elige adentrarse en las sombras no como castigo, sino como camino de revelación. Su misión es descubrir la luz que se esconde en lo oscuro, entender que la oscuridad no es enemiga de la conciencia, sino su matriz. En cada crisis, en cada pérdida, en cada desintegración, su espíritu viaja a las raíces del ser y rescata fragmentos de verdad olvidados por la humanidad. Por eso Escorpio porta el don del renacimiento, ha aprendido que solo quien ha conocido el abismo puede comprender la altura. Su vida está diseñada como un ciclo perpetuo de muertes simbólicas y resurrecciones interiores, y cada vez que se levanta desde las cenizas, su luz se hace más pura, más real, más sabia. El poder de Escorpio también habita en su relación con la sombra colectiva. Su energía atrae inconscientemente los temas que la sociedad evita, los aspectos reprimidos del alma humana, los secretos que deben salir a la superficie para ser sanados. Su sola existencia convoca lo oculto, y aunque muchas veces esto le genere resistencia o incomodidad, es el modo en que el universo lo utiliza para limpiar la densidad del mundo. Es el exorcista simbólico del zodiaco, el que se sumerge en lo prohibido para liberar lo que allí quedó atrapado. Su magnetismo actúa como una antorcha que, al iluminar lo reprimido, permite que otros se liberen de sus cadenas invisibles. Su presencia es un recordatorio de que la oscuridad solo tiene poder mientras permanece sin ser vista. Dentro de su viaje evolutivo, Escorpio posee un poder vinculado con la transmutación del deseo. En sus primeras etapas, el deseo se experimenta como impulso, como pasión que quema, como necesidad de intensidad. Pero a medida que su conciencia se expande, ese deseo se refina y se convierte en voluntad espiritual, en fuerza que crea sin destruir. Aprende que el deseo no es algo que deba eliminarse, sino algo que puede sublimarse, transformándose en una corriente creadora que conecta con la fuente divina. En ese estado elevado, Escorpio ya no busca poseer, sino manifestar, ya no busca conquistar, sino despertar, ya no busca el fuego de la pasión pasajera, sino la llama eterna del propósito. Su poder más profundo quizás sea el de la regeneración energética universal. Escorpio puede absorber la energía disonante del entorno, descomponerla en su interior y devolverla purificada. Actúa como un alquimista viviente, transmutando el dolor del mundo en fuerza de renacimiento. Esta capacidad, cuando se ejerce con conciencia, convierte su vida en un acto de servicio espiritual. Donde otros se agotan, él renace; donde otros se quiebran, él se vuelve invencible; donde otros huyen del caos, él entra en él con serenidad, sabiendo que su naturaleza está hecha para resistir el fuego sin consumirse. En los planos más sutiles, Escorpio posee la llave del poder invisible de la entrega absoluta. Cuando deja de luchar contra el flujo de la vida y se rinde a su ritmo natural, su energía se funde con la del universo y accede a un poder creador que trasciende el yo individual. En ese estado, no actúa desde la fuerza personal, sino desde la voluntad divina que se expresa a través de él. Ya no busca controlar los resultados, sino ser el canal perfecto por donde la vida realiza su propósito. Esa es su forma más alta de poder, la rendición consciente ante lo que es, sin miedo, sin apego, sin duda. Así, el poder que Escorpio no sabe que posee es la totalidad de su ser en comunión con las fuerzas que rigen la existencia. Es la sabiduría de los ciclos, la fuerza de la regeneración, la visión que penetra los velos de la ilusión, la capacidad de sanar con su sola vibración. Es el poder de sostener el fuego sin quemarse, de atravesar la oscuridad sin perder la fe, de mirar la verdad sin parpadear. Es la energía que enseña a toda la humanidad que el fin no es más que el preludio de un nuevo principio, que la vida no teme a la muerte porque en cada transformación se hace más consciente de sí misma. Escorpio porta, en su centro más profundo, la chispa que recuerda al universo su eterno poder de renacer. En el fondo del alma escorpiana, donde el tiempo pierde su medida y la conciencia se expande más allá de lo visible, habita un poder que ni siquiera los propios nativos del signo llegan a imaginar. Es una fuerza silenciosa que nace del vínculo profundo entre su espíritu y las corrientes universales de transformación. Escorpio no solo vive el cambio, sino que lo encarna; no solo lo sufre, sino que lo dirige desde la sombra hacia la luz. En su interior,
cada experiencia deja de ser un hecho aislado para convertirse en parte de una danza cósmica de muerte y resurrección. Su vida no se desarrolla en línea recta, sino en espiral, ascendiendo con cada renacimiento, cada ruptura, cada lección interior que otros apenas intuyen. El poder que Escorpio desconoce es su conexión directa con la voluntad cósmica, con esa energía creadora que no necesita pedir permiso para manifestarse. Su alma vibra al ritmo de Plutón, el señor de los mundos ocultos, que lo impulsa a atravesar lo que otros temen enfrentar. En él se encuentra la esencia de la evolución misma, la fuerza que destruye lo viejo para dar paso a lo nuevo. Este impulso no es castigo ni azar, sino la misión profunda de ser canal de regeneración universal. Cuando Escorpio deja de resistirse a esa corriente y la asume con conciencia, se convierte en arquitecto del cambio, en portador de un fuego que no destruye sino que purifica. Su poder no reside en controlar lo externo, sino en permitir que lo inevitable se exprese a través de él con sabiduría. Existe en Escorpio un conocimiento instintivo de las leyes ocultas de la energía, un saber que no se aprende, sino que se recuerda. En su esencia está inscrita la comprensión de que todo lo que existe vibra, de que la materia es solo la forma que adopta la conciencia. Por eso puede modificar la vibración de su entorno, alterar las frecuencias de una situación con la sola intención de su voluntad. Cuando su mente y su emoción se alinean, se produce un efecto magnético tan poderoso que el universo parece conspirar para responder a su deseo. Este magnetismo no es un capricho personal, sino una extensión natural de su dominio sobre las fuerzas sutiles. En los planos más elevados, Escorpio no atrae cosas, sino destinos, no busca resultados, sino transformaciones. Su poder magnético es una expresión del movimiento interno del cosmos reflejado en su alma. En la profundidad de su espíritu, Escorpio posee el don de la memoria ancestral. Puede sentir las huellas del pasado como si el tiempo fuera una corriente viva que atraviesa su conciencia. Ese contacto con lo ancestral le otorga la capacidad de sanar no solo sus propias heridas, sino las de los linajes de los que proviene. Escorpio es el signo que desciende al pozo del inconsciente familiar, que enfrenta las lealtades invisibles, los secretos no confesados, las emociones heredadas que siguen vibrando a través de generaciones. Su vida suele estar marcada por patrones repetidos, no porque el destino sea cruel, sino porque el universo lo elige como el restaurador del equilibrio. Su poder oculto se manifiesta cuando, al transformar su propio dolor en comprensión, libera a todos los que lo precedieron y abre caminos más luminosos para quienes vendrán. En el plano mental, Escorpio posee la capacidad de penetrar en el pensamiento simbólico del universo. Su intuición no se limita a predecir o presentir, sino que decodifica los mensajes que la realidad disfraza de coincidencias. Puede leer la energía detrás de los hechos, escuchar la voz del destino en los silencios del mundo, comprender las causas invisibles que sostienen los acontecimientos. Cuando confía en esa percepción, se convierte en visionario; cuando la teme o la racionaliza en exceso, se fragmenta entre lo que siente y lo que entiende. Su poder oculto radica en reconciliar ambas dimensiones, unir la lógica de la mente con la sabiduría del alma. Entonces, su visión se convierte en profecía lúcida, capaz de guiar a otros en medio de la oscuridad. Hay un poder sanador en la mirada escorpiana que pocas veces se reconoce. Sus ojos, que parecen ver más allá de lo aparente, son canales por donde fluye una energía regeneradora. Cuando observa con compasión y profundidad, su mirada toca lo más íntimo del otro, despertando procesos internos que a veces ni él mismo comprende. En esos momentos, su presencia se vuelve medicina. No necesita hablar ni intervenir, basta su comprensión silenciosa para que el otro recuerde su propia luz. Este don de sanar desde la vibración, desde la pura intensidad del alma, es uno de los mayores regalos del signo. Su alma es un laboratorio de purificación, un espacio donde lo denso se desintegra y se convierte en fuerza vital renovada. Escorpio posee también la facultad de crear realidades a través del deseo transformado en propósito. Su deseo no es una carencia, sino una energía vital que, cuando se dirige hacia un fin consciente, adquiere el poder de manifestar lo inimaginable. En su forma más elevada, el deseo escorpiano deja de buscar posesión y se convierte en intención creadora. Entonces su vida entera se convierte en un acto de magia práctica, donde las emociones son la materia prima y la voluntad es el fuego que las moldea. Esta magia no obedece a rituales externos, sino al dominio interno de las fuerzas que habitan su alma. Cuando desea desde el amor, el universo entero responde, porque su vibración coincide con la del poder universal que todo lo renueva. En su relación con el alma del mundo, Escorpio es guardián de los umbrales.
Su espíritu habita entre planos, y su función cósmica es abrir caminos entre la oscuridad y la luz. Es el signo que custodia los secretos del alma humana, que entiende que no hay evolución sin enfrentamiento con la sombra. Su vida, por eso, no es un recorrido fácil ni superficial, es un viaje iniciático en el que cada crisis lo convierte en una versión más refinada de sí mismo. Su poder oculto consiste en comprender que su lucha no es contra el dolor, sino contra la inconsciencia. Cuando acepta su papel de guía en la oscuridad, su energía se vuelve faro, su historia se transforma en enseñanza, y su presencia inspira a otros a enfrentar sus propios abismos. Existe en Escorpio un poder de resurrección moral y espiritual que no pertenece al mundo de los hombres, sino al de los arquetipos eternos. Es el símbolo viviente de la inmortalidad del espíritu, de la certeza de que nada muere sin renacer. En cada uno de sus silencios, en cada caída, en cada transformación, lleva la huella del ave fénix que emerge de las cenizas. Su poder más grande no es evitar la destrucción, sino permitirla cuando ya no hay verdad, sabiendo que de las ruinas nacerá algo más puro. Su fe no está puesta en la permanencia, sino en la capacidad infinita del alma para recomponerse. Esa fe silenciosa es su cetro invisible, el emblema del dominio sobre la materia y el tiempo. El poder que Escorpio no sabe que posee es el de ser la expresión viva de la conciencia evolutiva del universo. En su vida se encarna el movimiento perpetuo de creación y disolución, la danza sagrada del cosmos que se destruye a sí mismo para volver a existir con más claridad. Es el guerrero que no teme morir, el sanador que no teme al dolor, el visionario que no teme a la verdad. Su destino no es ser comprendido, sino revelar con su ejemplo que la oscuridad también es parte del camino hacia la luz. Y cuando por fin lo comprende, cuando deja de luchar contra su propia profundidad, se alza no como un simple ser humano, sino como una fuerza eterna que recuerda al mundo que la verdadera victoria es la transformación. El poder oculto de Escorpio también se revela en su capacidad para moverse entre los extremos sin perder el centro. Su naturaleza está forjada en la tensión entre lo más alto y lo más bajo, entre el deseo y la trascendencia, entre la pasión y la serenidad. Esta habilidad para sostener los polos opuestos sin quebrarse le confiere una sabiduría que trasciende la dualidad común del mundo. Escorpio no necesita elegir entre la luz y la sombra, porque sabe que ambas son expresiones de la misma energía. Su alma, al integrar lo que otros separan, se convierte en un campo donde las contradicciones se reconcilian y el caos se transforma en equilibrio. Esa reconciliación interna es su verdadera fortaleza, pues lo convierte en un ser que no teme al conflicto ni al contraste, sino que los utiliza como herramientas de expansión. Su vínculo con el poder universal del instinto le otorga una comprensión profunda de la naturaleza humana. En lo más primitivo de su ser, Escorpio reconoce la raíz de todos los impulsos, y al no temerlos, puede transformarlos en poder consciente. Su tarea no es negar la fuerza del deseo, sino purificarla hasta que se vuelva una corriente que sirva a su propósito más elevado. Cuando domina esa energía y la canaliza, se convierte en un creador formidable, capaz de influir no solo en los acontecimientos externos, sino en los hilos invisibles que los tejen. Su fuerza vital se convierte entonces en voluntad divina, y su magnetismo, en una corriente que dirige el movimiento del destino. En lo más hondo de su espíritu, Escorpio custodia el fuego de la verdad absoluta, aquella que no depende de opiniones ni apariencias. Su mirada interna atraviesa las capas del engaño y ve la estructura esencial que sostiene la existencia. Ese don de ver más allá del velo es tanto una bendición como una carga, porque le obliga a enfrentarse a realidades que otros prefieren ignorar. Pero es precisamente esa lucidez la que lo convierte en guardián del conocimiento oculto, en un ser que puede descifrar los mensajes cifrados del universo. Su mente no busca datos ni certezas pasajeras, sino la esencia de lo real. Cuando se entrega a esa búsqueda, encuentra respuestas que no pertenecen al intelecto, sino a la revelación interior. Es el signo de la comprensión profunda, el que no necesita mirar hacia afuera para entender, porque en su interior reside el eco del cosmos. Su poder silencioso se extiende también a su relación con la energía de la regeneración colectiva. En los momentos en que la humanidad parece dormida o en crisis, la vibración escorpiana actúa como detonante del despertar. Su energía se filtra en lo invisible, rompiendo estructuras obsoletas, removiendo lo estancado, impulsando lo que debe renacer. Es el signo de los ciclos finales, el que descompone lo que ha cumplido su tiempo para que el alma del mundo pueda avanzar. Esta función no siempre le trae paz, pero su espíritu está hecho para soportar el peso de lo que muere y para sostener la esperanza de lo que nace.
Así cumple su propósito cósmico, ser el catalizador que garantiza la perpetua renovación del universo. Hay un poder silencioso en la capacidad de Escorpio para transformar el sufrimiento en sabiduría. Mientras muchos se hunden bajo el peso de la adversidad, él se levanta fortalecido, como si la oscuridad fuera su alimento y la crisis, su maestra. Su alma no huye del dolor, lo estudia, lo desmenuza, lo convierte en herramienta de crecimiento. Cada herida que atraviesa se transforma en un mapa, y con el tiempo aprende a leerlo como una guía hacia dimensiones más elevadas del ser. Este poder de transmutar el dolor no solo le sirve a él, sino que se convierte en medicina para los demás. Su ejemplo enseña que el sufrimiento no destruye al alma que se conoce, sino que la purifica hasta hacerla invulnerable. En su naturaleza late la fuerza de lo que no se rinde. Escorpio posee una resistencia que supera toda lógica, una capacidad de regenerarse que no pertenece al mundo visible. Cuando todo parece perdido, cuando el entorno se desmorona, algo dentro de él se enciende con una intensidad nueva. Esa llama interior es indestructible, un recordatorio de su vínculo con las fuerzas eternas. Por eso, aunque atraviese la desesperación, aunque pierda todo lo que ama, renace una y otra vez con una determinación más pura. Su poder no es solo sobrevivir, sino transformar la ruina en cimiento, la pérdida en impulso, la oscuridad en fuente de luz. La relación de Escorpio con la energía sexual representa otro de sus poderes más desconocidos. En su esencia, esta fuerza no es mero deseo físico, sino energía creadora en su estado más puro. A través de ella puede elevar la materia al espíritu, uniendo lo humano y lo divino en una sola vibración. Cuando canaliza conscientemente esa energía, se convierte en un foco de poder magnético y espiritual capaz de despertar la conciencia dormida en otros. En este aspecto se manifiesta su capacidad de unir los mundos, de transformar lo instintivo en sagrado, de convertir la pasión en fuerza de iluminación. Su sexualidad, cuando se expresa desde la plenitud del alma, no destruye, consagra. El poder que Escorpio desconoce también se manifiesta en su capacidad de mantenerse fiel a sí mismo en medio de la tempestad. Ninguna influencia externa puede quebrar su esencia cuando ha decidido actuar desde su verdad interna. En su alma existe una fidelidad absoluta a la autenticidad, una lealtad a su propio espíritu que no se compra ni se negocia. Esa coherencia lo convierte en un ser incorruptible, en alguien que puede caminar entre las sombras del mundo sin contaminarse. Es el guerrero espiritual que no cede ante la presión del miedo ni del deseo, porque ha aprendido que su mayor victoria consiste en dominarse a sí mismo. En el plano más sutil, Escorpio actúa como guardián de la energía emocional de los demás. Su sensibilidad lo convierte en un receptor de vibraciones ajenas, pero su fortaleza interior le permite absorberlas y transformarlas sin ser destruido por ellas. Es un purificador de energías colectivas, un transmutador natural del dolor ajeno. Aunque no siempre sea consciente de ello, su sola presencia puede liberar tensiones, desatar emociones reprimidas y restablecer el flujo natural del sentir. Su espíritu funciona como un canal de limpieza para el alma del mundo, y su compasión silenciosa es el bálsamo que la humanidad necesita en los momentos de oscuridad. El alma de Escorpio está íntimamente ligada al fuego del propósito. Nada lo satisface si no siente que lo que hace tiene sentido, si no percibe que su acción toca lo eterno. Ese impulso hacia la verdad y la profundidad lo separa de la banalidad, lo eleva por encima del ruido del mundo. Cuando encuentra su propósito, su energía se organiza, su poder se magnifica, y su vida adquiere la precisión de un rayo que corta el cielo. En ese estado, nada puede detenerlo, porque ya no actúa desde la duda, sino desde la certeza de estar cumpliendo su destino. Su voluntad se vuelve instrumento de la voluntad universal, y el universo mismo conspira para que su camino se abra. El poder que Escorpio desconoce no es un don que deba conquistar, sino una herencia que ya le pertenece. En lo más profundo del alma escorpiana reside una comprensión ancestral del misterio del tiempo. Escorpio percibe que la vida no es una línea recta, sino una espiral donde todo retorna transformado. Cada experiencia que atraviesa, por más devastadora que parezca, es reconocida por su espíritu como una puerta hacia un ciclo más elevado. Esta conciencia lo libera del miedo a la pérdida, porque sabe que nada muere realmente, solo cambia de forma. Esa visión lo convierte en un guardián de los secretos de la eternidad, en alguien capaz de vivir el presente con la intensidad del fuego sabiendo que todo lo que ama renacerá de otra manera. Su alma encarna el principio universal de la regeneración, y por eso su energía es la más temida y reverenciada del zodiaco, representa la certeza de que no hay destrucción sin creación, ni final sin comienzo.
La relación de Escorpio con el silencio es otro de sus dones menos comprendidos. Mientras otros buscan respuestas en el ruido exterior, él se adentra en el vacío interior, donde las palabras cesan y solo vibra la verdad desnuda. En ese silencio encuentra la voz de lo divino, que no grita, sino susurra. Su poder surge de esa quietud, de su capacidad para no actuar impulsivamente, para esperar el momento exacto en que el destino le revela la dirección correcta. Esa paciencia tensa, casi dolorosa, es su modo de comunicarse con las fuerzas invisibles. Su calma no es debilidad, sino concentración absoluta. Cada instante en que calla, acumula energía. Cada pausa suya contiene el germen de una acción transformadora. El magnetismo que irradia Escorpio no nace del deseo de atraer, sino de su profundidad. Los demás perciben en él una fuerza que no pueden definir, un misterio que los inquieta y fascina al mismo tiempo. Esa atracción proviene de su conexión con lo esencial, con lo que no puede fingirse. Su presencia revela la falsedad de los demás sin pronunciar una palabra, porque su vibración está alineada con la verdad interior. Aquellos que se acercan a él sienten que algo dentro de sí despierta, a veces con dolor, pero siempre con propósito. Escorpio no seduce, transforma. Su magnetismo no busca posesión, sino despertar, y por eso quienes lo tocan de verdad nunca vuelven a ser los mismos. En su viaje espiritual, Escorpio se enfrenta constantemente al desafío de no perder su pureza en el ejercicio del poder. Su dominio sobre las fuerzas profundas de la existencia puede convertirlo en un maestro o en un prisionero de su propio control. La diferencia radica en la intención: cuando su poder sirve al ego, se corrompe; cuando sirve al alma, se eleva. Este aprendizaje le exige discernimiento, desapego y humildad, virtudes que solo florecen en quienes han conocido su propia oscuridad. Así, Escorpio se convierte en símbolo de la redención posible, en la prueba viviente de que incluso el impulso más destructivo puede volverse fuente de luz cuando se comprende y se integra. El alma escorpiana lleva inscrito un pacto con la verdad absoluta. No puede vivir en la mentira, ni siquiera en la más cómoda o necesaria. Prefiere perderlo todo antes que traicionarse. Esta fidelidad a su esencia lo conduce a atravesar procesos de soledad profunda, pero también le otorga una claridad que ningún otro signo posee. Su destino no es el de la complacencia, sino el de la revelación. Allí donde otros temen ver, él observa con serenidad, porque sabe que solo enfrentando la sombra puede alcanzar la verdadera libertad. Su mirada, entrenada en las profundidades, se convierte en un espejo donde los demás se reconocen, y aunque a menudo no soporten lo que ven, terminan agradeciendo esa visión que los despierta. Escorpio comprende el lenguaje de las crisis como nadie. Donde otros ven caos, él ve el proceso sagrado de la alquimia del alma. Cada caída es para él una oportunidad de pulir su espíritu, de despojarse de lo innecesario y emerger más fuerte. Su vida es una sucesión de muertes simbólicas, y cada una de ellas lo aproxima más a su esencia inmortal. Aprende que la verdadera fortaleza no está en resistir, sino en entregarse al flujo de la transformación sin perder la fe. Su ejemplo enseña que la destrucción no es castigo, sino preludio de resurrección, y que todo lo que se derrumba lo hace para liberar la forma de algo más grande. En su naturaleza vibra la memoria de los antiguos iniciados, de aquellos que descendían a los mundos inferiores para rescatar el fuego sagrado. Escorpio repite ese viaje en cada encarnación, desciende a las sombras de la psique humana, enfrenta los monstruos del miedo, la culpa y el deseo, y regresa con el tesoro del autoconocimiento. Su espíritu es el del héroe que no huye del infierno porque sabe que allí yace la semilla de la divinidad. Esa valentía espiritual lo convierte en ejemplo de poder interior, en recordatorio viviente de que la luz más pura nace del fuego más oscuro. Su vínculo con el agua lo conecta con la sabiduría del sentir. Escorpio no piensa la vida, la intuye, la percibe, la absorbe en silencio hasta que se convierte en parte de ella. Sus emociones son tan intensas que pueden arrastrarlo o elevarlo, pero en ellas reside su brújula más fiel. Aprende que no hay error en sentir profundamente, porque solo a través del sentimiento se alcanza la comprensión verdadera. En su mundo interno, cada emoción es un oráculo, cada lágrima una revelación, cada pasión un llamado del alma hacia su destino. El camino de Escorpio está marcado por la transformación del miedo en fe. No una fe ciega, sino una certeza nacida de haber sobrevivido al abismo. Su confianza en la vida no es ingenua, es el fruto de haberla enfrentado en su aspecto más brutal y haber descubierto, en medio de la oscuridad, que la luz nunca se extingue.
Esa fe indestructible lo convierte en faro para quienes atraviesan tormentas, porque su sola existencia demuestra que es posible renacer incluso después de haber perdido todo. Su espíritu enseña que el poder no consiste en evitar el dolor, sino en trascenderlo. En el corazón de Escorpio arde un fuego sagrado que no pertenece a este mundo. Es la chispa de lo eterno que se manifiesta en su mirada serena y en su voluntad indomable. Ese fuego le recuerda constantemente que su misión es ser puente entre lo humano y lo divino, entre la vida y la muerte, entre la oscuridad y la luz. Cada batalla que libra, cada transformación que atraviesa, lo acerca más a su verdadera naturaleza, la del ser inmortal que ha comprendido el misterio de la existencia. En su viaje, Escorpio no solo se eleva a sí mismo, sino que eleva a la humanidad entera, porque su destino es mostrar con su ejemplo que la sombra y la luz son una sola llama cuando el alma aprende a arder sin miedo. En lo más profundo del signo de Escorpio yace un poder que no necesita proclamarse, porque su grandeza no depende del reconocimiento externo, sino de la íntima comunión con las fuerzas que sostienen la vida misma. Es un poder que actúa desde el silencio, que no busca dominar, sino revelar, y cuya verdadera magnitud se mide por su capacidad de alterar la vibración de lo que toca. Escorpio está vinculado al momento más sagrado del ciclo zodiacal, cuando la naturaleza se repliega sobre sí misma y la energía vital se oculta bajo la superficie. En ese instante, lo invisible se vuelve más poderoso que lo visible, y el alma, enfrentada a la sombra, encuentra su verdadera medida. Escorpio encarna ese punto del cosmos en el que la vida y la muerte se entrelazan para perpetuar la creación. Su esencia es el puente entre la disolución y la permanencia, entre la oscuridad que devora y la luz que renace. El alma escorpiana vibra en el territorio del misterio, donde las leyes ordinarias se disuelven y lo absoluto se hace presente. Su poder radica en comprender que la existencia no se sostiene en lo aparente, sino en las corrientes subterráneas del espíritu. Escorpio posee la capacidad de ver la energía detrás de los hechos, de percibir el movimiento secreto que impulsa las transformaciones. Cuando su conciencia se expande, aprende a dirigir esas fuerzas con sabiduría, convirtiéndose en un alquimista del destino. Su misión no es cambiar las circunstancias externas, sino transmutar la sustancia interior con la que la realidad se construye. Por eso, sus batallas más decisivas no se libran en el mundo visible, sino en el espacio sagrado de la mente y el alma, donde cada pensamiento y cada emoción son semillas de poder. Dentro de su ser arde una conexión directa con los planos donde se gestan los arquetipos del universo. Escorpio no vive en la superficie de los acontecimientos, habita en el corazón de los símbolos. Cada experiencia que atraviesa tiene para él una resonancia mítica, una enseñanza cósmica. Su vida no es una simple sucesión de hechos, sino un rito iniciático donde cada crisis representa un paso más hacia la revelación de su naturaleza eterna. Esa dimensión arquetípica de su existencia es la razón por la que su presencia produce impacto incluso sin proponérselo. Quien se cruza con Escorpio siente que algo en su interior se activa, como si una fuerza dormida despertara al contacto con su energía. Ese despertar puede ser doloroso o luminoso, pero siempre transformador, porque Escorpio no aparece en la vida de nadie por casualidad, su vibración cumple una función en la evolución del alma ajena. El signo guarda un poder creativo que suele pasar desapercibido incluso para él mismo. No es el poder de crear por impulso o deseo, sino el de manifestar a través del entendimiento profundo de las leyes del universo. Su imaginación no es una fantasía, sino un acto de invocación. Cuando visualiza con intensidad, está llamando a la realidad para que adopte forma. Su poder creador proviene de la fusión entre emoción y voluntad, entre deseo y dirección. Por eso, cuando Escorpio imagina desde la pureza de su propósito, el universo responde con exactitud. Su energía emocional, tan intensa que a veces lo abruma, es en realidad la materia prima de su magia. Lo que siente con profundidad se convierte en realidad, porque su alma vibra en frecuencias que modelan la existencia. Aprender a dirigir ese torrente sin ser arrastrado por él es una de sus más grandes pruebas, y cuando lo logra, su vida se convierte en un espejo de la voluntad divina. En la oscuridad, donde muchos pierden el sentido, Escorpio encuentra claridad. Su mente penetra el caos con la serenidad del que sabe que todo tiene propósito, incluso lo que destruye. Su alma recuerda que las crisis no son maldiciones, sino procesos de depuración. En los momentos de ruina, su espíritu se afila y se eleva. Tiene la capacidad de mantener la fe en medio del derrumbe porque reconoce que detrás de cada muerte simbólica hay una expansión de conciencia esperándolo. Esa fe no es una creencia ingenua, sino la certeza adquirida tras innumerables resurrecciones.
Escorpio se ha visto caer tantas veces que ya no teme la caída. Conoce el poder de volver a levantarse, no como quien sobrevive, sino como quien renace. Y en cada renacimiento se libera un poco más de las cadenas de lo humano, acercándose al estado de pureza que lo emparenta con lo divino. Su conexión con Plutón le concede dominio sobre las profundidades del alma colectiva. Escorpio capta las corrientes psíquicas de la humanidad, siente los temores, deseos y dolores que otros no pueden nombrar. Su poder radica en traducir esas energías en comprensión, en encontrar sentido donde otros solo perciben caos. Puede absorber el sufrimiento ajeno y transformarlo en sabiduría, convirtiéndose en canal de sanación. Su energía es medicina porque contiene la frecuencia de lo transmutado. Nada que haya atravesado el fuego escorpiano vuelve a ser lo mismo. Ese poder curativo no proviene de la técnica, sino de la experiencia de haberse disuelto y reconstruido tantas veces que su vibración contiene la memoria del equilibrio restaurado. Escorpio guarda dentro de sí un código de lealtad espiritual que lo obliga a vivir en coherencia con lo que siente. Su poder no se sostiene en la apariencia, sino en la autenticidad. La falsedad lo debilita, la verdad lo fortalece. Por eso su camino es tan exigente, no puede traicionarse sin pagar el precio de la fragmentación interior. Cuando actúa desde su verdad, su fuerza se multiplica, porque el universo responde al eco de su integridad. Su voluntad tiene peso cósmico, y cada decisión que toma mueve energías en planos que los demás no perciben. Esa es la razón por la que el destino de Escorpio suele estar marcado por elecciones radicales, cada una define no solo su camino, sino el de otros que están ligados a él energéticamente. Su libertad es absoluta, pero también sagrada, porque con cada elección da forma al tejido del destino. Hay una dimensión de Escorpio que pertenece al misterio de la metamorfosis espiritual. En su evolución atraviesa tres fases simbólicas, el escorpión, el águila y el fénix. Pero más allá de esa secuencia conocida, existe una cuarta forma, invisible y eterna, la del espíritu que trasciende toda dualidad. Esa última forma representa su destino más elevado, donde ya no necesita destruir para transformar ni sufrir para despertar. Allí, el fuego se vuelve luz pura, la pasión se convierte en amor universal, y el poder deja de ser fuerza para convertirse en conciencia. Cuando alcanza ese estado, Escorpio ya no combate, sino que irradia. Su sola existencia se convierte en presencia transformadora, un recordatorio de la unidad esencial entre todas las cosas. En su viaje a través del cosmos interior, Escorpio aprende que su mayor poder no es controlar el mundo, sino rendirse a la sabiduría de la totalidad. En esa entrega no hay sumisión, sino integración. Su alma comprende que la voluntad personal y la voluntad divina no son distintas cuando se actúa desde la verdad más profunda. Su energía, entonces, deja de ser turbulenta y se vuelve serena, porque ha encontrado el ritmo del universo dentro de sí. En ese punto, su mirada deja de buscar respuestas y se convierte en reflejo del misterio. Su vida, antes marcada por la intensidad, se llena de una calma majestuosa, la calma del que ha mirado al abismo y ha visto en él el rostro de la eternidad.